Le damos gracias por su grandeza, por su poder, por su amor. Y como lo decía hace un momento, lo que vamos a ver el día de hoy es, vamos a hablar un poquito acerca de algo que está profetizado en la palabra. La palabra tiene muchos misterios, pero de la misma manera tiene muchas sombras del Mesías. ¿Qué es esto? O sea, que a través de profetas o a través de personajes de la Biblia se manifiesta o podemos ver lo que iba a ser la venida del Mesías. Por ejemplo, vemos en David, en muchos salmos de David, en cantos, salmos que David hizo, vemos muchas profecías de lo que Jesús iba a hacer. Como el Salmo 22 es un gran ejemplo de ello. En Isaías, ¿verdad? Profecías. Y vemos personajes que son una representación del Mesías, del Salvador, ¿no? Vemos, por ejemplo, Josué es uno de ellos, llevando al pueblo a la tierra de la libertad. Vemos muchísimos personajes, pero hay algo bien interesante. Bueno, la imagen que vemos aquí es una imagen de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac. Y hay algo bien interesante que vemos aquí. Ahora, déjenme antes de entrar en materia, el día de ayer les dije que si tenían preguntas que me escribieran por ahí, nadie me escribió. Pueden ser dos opciones. Una, que el maestro sea muy malo y no me di a entender en nada de lo que dije. O la otra, que son excelentes alumnos y entendieron todo a la perfección, lo cual me daría mucho gusto, pero a mí me gusta que me pregunten, así que si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, hágamelo saber, por favor, y escríbalo, porque esto es una clase, más que nada, una clase, una reflexión, pero más enfocado a una clase, así de que si tiene alguna duda, ahí anótela, y aquí mi hijo que me está ayudando, mi secretario ahora, me lo hará saber. Así que ahí escríbalo, por favor, y ya estamos listos, están todos listos. Tenga su cuaderno, tenga su Biblia ahí a la mano, para que vaya anotando también, y si le surgen dudas, lo pueda escribir, ¿sí? Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Entonces acompáñenme a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Dígame cuando lo tenga por ahí. ¿Sabe? Es muy bueno, el día de hoy podemos tener la palabra, tener la Biblia en lo que son nuestros celulares. De hecho, pues yo la tengo, ¿verdad? La tengo, y tengo uno muy bueno que se llama YouVersion. Es excelente porque puede tener varias versiones aquí y trae el versículo del día y muchas cosas. Es muy bueno, pero también es muy bueno que pueda tener su Biblia en físico, para tener la oportunidad de poder leer e ir subrayando, y también poder cargarla, porque el celular se le va a acabar la pila, o se le va a perder, va a pasar algo y ya no va a poder leerlo. Entonces yo les sugiero que pueda tener su Biblia a la mano, para que también pueda hacer anotaciones ahí y pueda tenerla más cerquita de usted. ¿Sí? Estamos ahí entonces ya, Juan capítulo 8. ¿Está ahí conmigo? Ahí póngame un amén si está conmigo, por favor. ¿Sí? Y en Juan capítulo 8, pues Jesús viene y habla acerca de que Él es la luz del mundo, y está pues desarrollando su ministerio. Pero llega un momento, a los últimos versículos, que llega en un problema con los maestros de la ley, los fariseos, los judíos de ese tiempo, y empiezan entonces a juzgarlo y a decirle que él tenía un demonio, y empiezan a hablar en contra de él, y Jesús les dice que por ejemplo, déjenles leo desde unos versículos atrás, del versículo 52, dice que ellos le dijeron: ahora sabemos que tienes un demonio dentro de ti. Y le dicen: Abraham, y los profetas murieron, y tú dices: el que obedece mi enseñanza no morirá jamás. ¿Acaso tú eres más importante que nuestro padre Abraham?
Él murió y los profetas también. ¿Tú quién te crees? ¿Quién te crees tú que eres?, le dicen. Y entonces Jesús les contesta, si yo me doy honor a mí mismo, eso no vale nada. Mi Padre me honra. El que ustedes dicen que es su Dios, ustedes no lo conocen, pero yo sí. Si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso, como ustedes. Pero lo conozco y obedezco lo que Él dice. Entonces entra en esa controversia. De hecho, en alguna ocasión también, si recuerdan, hablando con ellos le decían, nuestro padre es Abraham, y les dijo Jesús, no es cierto, su padre no es Abraham, su padre es el diablo, porque el diablo es un mentiroso desde el principio, y ustedes también son unos mentirosos, y se enojaban. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba siempre con la verdad, y ¿sabes algo? Hay un dicho, ¿verdad?, que decimos que la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Entonces, Jesús estaba hablando con la verdad aquí, y les estaba hablando acerca de esto, como... y ellos decían, ¿cómo puedes decir tú que conoces, o cómo puedes decir tú que el que te obedece no va a morir jamás, ¿no? Pero fíjense algo bien interesante, en el versículo 56, no sé si lo alcanzan a ver bien ahí, sí, si lo miran bien. El versículo 56 al 58 dice algo bien interesante, y vamos a leerlo. Dice, Abraham, su padre, se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo viniera. Él lo vio y se puso muy contento. Entonces los líderes judíos le dijeron, tú ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo, les digo la verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Aquí vemos varias cositas muy interesantes. En primer lugar, para los judíos, Abraham pues es la base, ¿verdad? Porque Abraham es el hombre que fue traído del otro lado, el hebreo porque es el que cruzó, el que venía del otro lado. Y Abraham, que después su nombre fue, después de ser Abraham, fue llamado Abraham, padre de naciones. Dice, para los hebreos, Abraham pues era su padre, era el más grande de sus líderes. Y dice que Jesús les dice, él se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo viniera. Y lo vio y se puso muy contento. Es por eso que titulé al tema de hoy, vio mi día y se alegró. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la palabra nos va mostrando desde el principio imágenes que nos revelan la venida del Mesías. Imágenes que nos revelan su muerte y resurrección. Por ejemplo, desde el primer texto en Génesis, vemos una manifestación de su venida, Bereshit. No lo vemos en español, pero recuerde que la Biblia fue escrita en otro idioma, en hebreo, y la primera palabra es Bereshit. Y esa palabra, cuando la desglosamos, Bereshit, Shit, esa palabra podemos encontrar lo que es hijo, regalo, madero, y es algo maravilloso porque desde la primera palabra vemos la imagen y se nos empieza a vislumbrar lo que es la venida del Mesías como un regalo que va a morir en la cruz. Y así constantemente, cuando Adán y Eva pecan y el Señor los cubre, ayer lo hablábamos de esto, los cubre con pieles, desde ahí vemos una imagen también que se nos está revelando de lo que iba a ser el Mesías, lo que sucede en Egipto cuando muere el cordero y con su sangre la muerte ya no tiene poder sobre ellos. Vemos una imagen de lo que iba a ser el Mesías y constantemente lo estamos mirando así hasta que vino Yeshua, nuestro Mesías, y cumplió con todo ello. Y aquí, antes de morir, está hablando con el pueblo de los judíos y les está diciendo, Abraham vio mi día y se murió. Vio mi día y se gozó, se alegró.
Pero fíjense, aquí hay una pregunta que surge y es, ¿cómo pudo Abraham ver a Yeshua si los separa un tiempo aproximado de 1600 años? Entonces, por eso ellos dijeron, estás loco si no tienes ni 50 años. ¿Y cómo dices que Abraham vio tu día, que Abraham te conoció, que Abraham te vio? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puedes decir que Abraham te vio? ¿Sabes algo? Dios siempre se ha revelado y ha revelado su voluntad y reveló a sus profetas, a sus siervos, reveló lo que iba a hacer. Y Abraham es un tipo del Padre. De hecho, lo vemos ahí en Génesis, que es algo que por ahí tengo pendiente con los jóvenes, cuando manda a pedir la esposa para Isaac, su hijo. Eso que vemos ahí en Génesis es una muestra de cómo el Padre, que ahí es representado por Abraham, el Padre manda a buscar la novia para su hijo, a prepararla para traerla a su hijo. Eleazar, que es el siervo de Abraham, es una representación del Ruach HaKodesh o del Espíritu de Dios. Y Isaac es una representación o una imagen de lo que es el hijo. Y la esposa, Rebeca, es una imagen de lo que es la novia, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Entonces, todo lo vemos así representado. Y ahí está, ahí está. Únicamente que el problema es que a veces leemos la Biblia y leemos por leer, pero no estudiamos, no analizamos, no nos preguntamos por qué dijo esto, a quién se lo dijo. Entonces, el día de hoy vamos a ver dónde es donde Abraham pudo ver a Yeshua, pudo ver el Cordero, pudo ver a Jesús. Y les voy a invitar que nos vayamos al libro de Génesis, Bereshit, libro de Génesis, capítulo 22. Así que váyase conmigo ahí a Génesis 22. ¿Está ahí conmigo? Y vamos a leer este pasaje de Génesis 22. Y a los que no tienen Biblia, se los voy a ir poniendo aquí. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo se está mirando todo por allá? Ok, perfecto. Muy bien, vamos a comenzar desde el versículo 21. Estamos en Génesis, Bereshit. Génesis 22, versículo 1. Y dice, después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Sí? Dios puso a prueba a Abraham. Fíjese bien, lo puso a prueba. Y le dijo, Abraham. Y él le dijo, aquí estoy. En el versículo 2 dice, luego Dios dijo, Elohim le dijo, toma a Isaac. Recuerden que Isaac es una figura del Mesías, de Yeshua el Salvador, ¿sí? Aquí. Y fíjense, vamos a ver aquí cómo es de que se fue manifestando, porque resulta que este texto habla, este pasaje de Génesis 22, habla de lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Salvador, nuestro Cordero. Este texto habla de lo que iba a suceder, de que iba a morir el Cordero. Es por eso que Jesús dijo, Abraham vio mi día y se alegró, se gozó, se regocijó, porque él me vio mi día. ¿Cuál día? Pues el día en que iba a morir. El día en que nos iba a liberar de la maldición, de la muerte por el pecado. El día en el cual su sangre nos iba a limpiar de toda maldad, nos iba a cubrir para limpiarnos de toda maldad y que la muerte ya no tenga más poder sobre nuestras vidas, porque ahora Él nos compró por precio de sangre. Abraham vio ese día y se alegró. Y eso es el capítulo 22. Y quiero que vayamos viendo los paralelismos que hay en este texto, ¿sí? Lo vamos a empezar a notar ahí desde el versículo 2. Dice, luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único. Ok, ¿quién es el unigénito de Dios? También lo vemos, ¿verdad? Juan
capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Entonces aquí vemos que Isaac es la imagen del Mesías y le dice a Abraham, tu amado, tu único hijo. Jesús, Yeshua, era el único hijo, el amado de Dios. Él es mi hijo, mi amado, con el que estoy muy contento. ¿Sí? Así decía el Padre. Entonces ahí vemos una similitud, un paralelismo con lo que viene siendo la vida de nuestro Salvador, lo que Él es. Isaac, tu amado, tu único hijo. Y luego le dice, ve a la tierra de Moría. Eso es otra cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la tierra de Moría? Bueno, déjenles enseño rápidamente. La tierra de Moría, aquí la vemos, ¿sí? Este es el área donde estaba Abraham. Este es el área donde vivía Abraham, ¿sí? Y entonces Abraham de este lado tenía que ir hasta la tierra de Moría. Y la tierra de Moría, déjenles digo dónde estaba. Aquí así. En esta área. ¿Saben qué dice ahí? Jerusalén. Entonces la tierra de Moría es en Jerusalén, donde está la ciudad de Jerusalén, el monte del templo. Esos montes de ahí de alrededor son los montes Moría. Esa es la tierra de Moría. Entonces, por eso es que aquí vemos otro paralelismo. ¿Por qué? Porque vemos aquí cómo Abraham es llevado por Dios, o le dice que vaya a la tierra de Moría. ¿Dónde es donde nuestro Salvador tenía que ser sacrificado? ¿Y dónde es donde el Cordero tenía que ser sacrificado? Porque si recuerdan, leímos, harán esto y lo harán en el lugar que yo les indicare. Y eso fue en el templo. Y el templo está en el monte Moría, donde Abraham llevó a su hijo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que vayamos entendiendo esto. Así que aquí vemos algo más. En la tierra de Moría, en el monte allá. Y luego le dice, ofrécelo como un sacrificio. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo Juan el Bautista cuando miró que venía Jesús para ser bautizado? ¿Qué dijo, hijo? Aquí el Cordero del mundo que quita el pecado. Miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo iba a quitar? Por un sacrificio. El Cordero tenía que ser sacrificado para limpiar los pecados. Entonces, Jesús, Yeshua nuestro Salvador, tenía que ser sacrificado para limpiar nuestros pecados. Entonces, ¿qué le dice? Ofrécelo como un sacrificio. Pero hay algo bien interesante, ¿verdad? Que le dice que debe quemarse completamente. ¿Por qué? Porque los sacrificios que se quemaban completamente eran sacrificios para el perdón. ¿Sí? Entonces, le dice, ofrécelo como un sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El único hijo amado, llevado al monte, a la tierra de Moría, al monte de Moría, en el templo, donde tenía que ser sacrificado el Cordero, ahí tenía que ser llevado. Vemos que nuestro Salvador, el único Hijo de Dios, vino a este mundo y llegó al templo para ahí empezar su sacrificio para nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas hasta aquí? Si hay preguntas, recuerden, ahí manden sus preguntas, por favor. ¿Sí? ¿Ya hay preguntas? Ahí vénmela anotando, hijo. Muy bien. Dejen continúo aquí. Dice, que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Porque recuerde que les digo que el monte Moría eran varias montañas ahí, ¿verdad? Pero estaba la principal donde está el templo. Y dice en el versículo 3, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Esto a mí me impacta, me impresiona, de que el Señor le pide a su único hijo. Abraham esperó 10 años para tener a este muchacho, y Abraham para este tiempo pues tendría aproximadamente unos 100,
no sé, unos 130 años. Pero Abraham esperó mucho tiempo para tener este hijo, para que el Señor se lo diera y para que luego le dijera, ¿sabes qué? Entrégamelo y sacrifícalo. Y entonces eso a mí en lo personal es un shock. Yo, muchos de ustedes saben, hace 7 años y meses, pues perdí a uno de mis hijos, Daniel, que por cierto se llamaba Daniel Abraham. Y Daniel murió, el Señor lo tomó. Y es tan tremendo y es tan doloroso. Imagínate aquí el caso de Abraham, que estuvo esperando a este niño durante tantos años para que el Señor le dijera, entrégamelo. Aquí en el caso mío, yo no lo tuve que sacrificar, ¿verdad? Mi hijo murió pues, por esa operación, en una operación, pero aquí el caso es de que Abraham tenía que sacrificarlo él mismo. Pero lo peor, lo que yo me pregunto es, ¿qué le habrá dicho a su mujer? Si a veces cuando le decimos a la mujer, ¿sabes qué? Siento que el Señor me lleva a darle una ofrenda al hermano fulanito de tal por su necesidad. Y la mujer, ¡no! ¿Cómo crees? No es así con todas, ¿verdad? Es allá otras mujeres en otro lado. Pero, ¿cómo le dijo a su mujer? O le habrá dicho, o a veces hasta llego a pensar que ni le dijo nada, nomás se peló así. Pero el punto aquí es de que dice la palabra que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con sus 2 siervos y su hijo Isaac. O sea, ¿qué es lo que hizo? Empezó el camino. Empezó el camino. Y como les decía, empezó el camino desde Berseba, donde estaba, hasta el monte Moría, donde es Jerusalén. En aquel tiempo, pues todavía no estaba construida, no estaba la ciudad, pero es todo ese tramo el que él caminó, y fue un camino de 3 días. Estamos hablando aproximadamente de 60 kilómetros, ¿sí? Y entonces dice que cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Esto es bien importante que lo entendamos. Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿verdad? El padre de la fe. Y muchos pensamos que fe es hacer cosas o declarar cosas que nosotros creemos o que nosotros queremos. Aquí Abraham entregó a su hijo no porque él quiso, lo entregó porque el Señor se lo pidió, y lo entregó y lo llevó al lugar que Dios le dijo. Toda la palabra tiene que ver con hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Cuando tú lees la palabra, las bendiciones de Dios vienen porque se hicieron a su manera. Josué conquistó la tierra no porque fuera muy fuerte y valiente, no porque tuviera muy buenas armas, es porque lo hizo al tiempo que Dios le dijo y en la manera que Dios le dijo. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que aprender a vivir y a conducirnos de acuerdo a los principios de la palabra. Es por eso que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Es la que nos va guiando y nos va mostrando por dónde debemos de caminar. No se trata de hacer las cosas a nuestra manera. Por eso dice, fue al lugar que Dios le indicó. Es como Dios nos indica las cosas, mis hermanos. Y luego en el versículo 4 dice, al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Al tercer día, ahí lo subrayé, ¿verdad? Ahí está este lugar, ¿verdad? Al tercer día, al tercer día. ¿Por qué lo puse en letras rojas? Al tercer día. Aquí hay algo que nos deberíamos de preguntar. Y esto es, ¿cuándo creen ustedes que murió Isaac en la mente o en el corazón de Abraham? Porque tuvo que llegar un momento en el cual él se despojó de Isaac. ¿Sabes cuándo fue? En la mañana que se levantó para irse. En ese momento, en la mente, en el corazón de Abraham, muere su hijo Isaac, porque es cuando él está dispuesto a entregarlo. Y entonces, si recuerdan, el lapso desde donde ellos estaban hasta el monte Moría, ¿fue de cuántos días? De 3 días, ¿sí? 3 días, dice aquí. Al tercer día llegaron ahí. Entonces, dice que él alzó sus ojos y vio el lugar, ¿sí?
Entonces aquí vemos otro paralelismo con lo que es la muerte de nuestro Señor. ¿Cuántos días duró nuestro Salvador muerto? 3 días. ¿Sí? 3 días y 3 noches, que eso lo vamos a hablar también después. Lo que es la muerte de nuestro Señor, cuándo fue y cuándo resucitó. Porque si lo sacamos los cálculos a la manera tradicional, ¿verdad? En la iglesia tradicionalmente se enseña que Jesús murió el viernes, hasta se le dice el Viernes Santo, y resucitó el domingo, ¿verdad? El domingo de resurrección. Pero Jesús mismo dijo que iba a ser la señal de Jonás, de que como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, él iba a estar en la tierra 3 días y 3 noches. Y bajo ese esquema de la iglesia tradicional, viernes por la tarde muere. Entonces es de viernes al sábado es una noche. Del sábado a la noche es una tarde. Y del sábado, de la noche del sábado al domingo en la mañana es otra noche. Entonces son 2 noches y un día. 2 noches y un día. O sea, estamos hablando que nos hacen falta más días. Y Jesús dijo que iban a ser 3 noches y 3 días. Eso lo vamos a ver después, ¿vale? Para no confundirnos aquí con tanto. Pero bueno, la cosa es de que al tercer día, en ese lapso de 3 días, Isaac había muerto en el corazón de Abraham porque él ya había tomado la decisión de entregarlo. Y dice, versículo 5, que entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí en el burro, con el burro, perdón. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio. Fíjense bien. Tomó la leña que tenía para el sacrificio y ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí que hizo? Dice, la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Vuelvo a ponerlo. Tomó la leña para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Wow. Ahí está otro paralelismo, otra similitud. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Llegan al pie de la montaña y Abraham le dice a sus siervos, aquí quédense, el muchacho y yo vamos a subir a adorar y luego regresamos. Y entonces dice que toma la leña para el sacrificio y la pone en los hombros del muchacho, de su hijo Isaac. ¿Y qué es lo que hizo Isaac? Subió la montaña, porque hay que recordar, son montañas, Jerusalén está sobre montañas, el monte donde está el templo está en una montaña, son pequeñas pero son montañas al fin. Y entonces empieza a subir la montaña con la madera sobre sus hombros. ¿Qué fue subiendo Jesús cuando iba camino a morir? ¿Qué iba cargando en sus hombros? Iba cargando la leña para el sacrificio. ¿Por qué? Porque recuerde que Él murió clavado sobre una cruz. La leña sobre el sacrificio. Y ayer hablamos de eso, que el cordero para el sacrificio era empalado, ¿verdad? Y así es como tenía que ser. Entonces, aquí vemos cómo esa similitud, ese paralelismo, lo puso sobre los hombros de su hijo Isaac, y entonces Isaac lo tomó, e Isaac iba cargando esa leña cuesta arriba. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. No sé, me gustaría si hay alguna pregunta hasta aquí, hijo. No, ya la contesté la que había. Ya la contestó, dice. Ok, pero ¿qué fue? Que preguntaba a la hermana Cata que si era que cómo era, bueno, aquí la tengo, dice, lo del cordero cuando se sacrificó para el ángel, que si era un cordero por hogar, y ya dije que era uno por familia. Ah, ok. Sí, pero ayer mencionamos eso, que era un cordero por hogar, Génesis, Éxodo 10, sí. No, 12. Éxodo 12.
Muy bien. Ok. Muy bien, entonces continuamos. Estamos ahí en el versículo 8 y entonces dice que puso la leña sobre sus hombros y luego en una mano Abraham tomó el fuego y en la otra el cuchillo y empezaron a caminar a la cima de la montaña. Y se fueron caminando juntos. Versículo 7 dice, entonces Isaac le dijo a su papá Abraham, papá. Y Abraham le respondió, dime hijo, aquí estoy. Aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña, que la iba cargando, ¿verdad? Aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Muy buena la pregunta, ¿por qué? Porque Isaac no sabía lo que iba a suceder con él. A diferencia de nuestro Salvador, que él sí sabía. Vemos ahí en los evangelios cómo antes de su muerte él les decía a sus discípulos que se acercaba el día en el que iba a morir y la manera en la cual iba a morir y que iba a ser entregado y cómo iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. A diferencia de eso, ¿verdad? Pero aquí el hijo, Isaac, no sabía, le dice, oye papi, pues aquí tengo la leña y ahí traes tú el cuchillo y traes el fuego y el cordero para el sacrificio, ¿dónde está? ¿Verdad? Porque él sabía lo que era eso, lo que era el sacrificio. Y entonces, Abraham le responde y le dice, me impresiona eso cuando le dice, donde le dice, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y esto es algo profético. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. ¿Sí? Donde está diciendo que el Padre, Yahweh, proveerá el cordero para el sacrificio. Y dice, Dios es el que va a proveer el cordero, hijo mío. Así que tú no te preocupes. Tú tranquilo, pero ya como que se la solía y decía, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No? Dios va a proveer. Dios va a proveer el sacrificio para el cordero. Entonces ambos siguieron caminando. Y vamos al versículo 9. Y dice que cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, porque recuerden que no es donde quería, no es donde él quería, no es como nosotros queremos, es como él dice. Cuando llegaron al lugar que él indicó, construyó un altar y acomodó la leña. Luego Abraham ató a su hijo y dice que lo colocó en el altar sobre la leña. ¿Recuerdan dónde murió Jesús? ¿Dónde fue clavado? Sobre la leña, sobre el madero. Sí, sobre el madero. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciéndole, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy, Señor. Luego el ángel dijo, detente, detente. ¿Por qué? Porque recuerden que para Abraham, su hijo Isaac ya había muerto hace 3 días cuando él decidió obedecer y entregarlo. Y él ya estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque él no iba al monte para ver si lo hacía, no. Él iba para entregarlo. ¿Sí? Por eso es de que el ángel baja y se imagina aquí todos los ángeles mirando ahí y viendo este momento tan tremendo donde lo va a sacrificar y ¡ay! ¿Verdad? Estaba de película aquello y entonces el Señor le dice ¡ey, dile que no! Y baja el ángel ¡pum! Y le dice ¡detente! Y le dice no hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. Qué preciosa palabra. Qué preciosa palabra que el Señor nos dijera esto. Que el Señor nos dijera esto a nosotros. Que te dijera el Señor a ti que tú respetas y obedeces a Dios. ¿Cuántos quisiéramos que eso se dijera de nosotros? Que te dijeran, oye, tú eres una persona que respetas y obedeces a Dios. ¿Cuántos quisiéramos eso?
híjole, pues yo creo que todos, ¿verdad? Todos quisiéramos eso. Entonces, le dijo, detente, no le hagas nada. Ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. ¿Por qué? Porque decidió entregarlo. No le negaste a tu único hijo. No se lo negaste. Versículo 13 dice que luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Ahora, aquí es donde quiero que veamos algo muy interesante. Dice que luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Aquí hay una palabra muy interesante en hebreo, pero no en esta versión y en las versiones actuales no se mira, que es a sus espaldas. Pero tengo aquí una versión, que es una versión actualizada, que dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un cordero a sus espaldas. Esa palabra a sus espaldas es la que no aparece en las traducciones actuales. Alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un cordero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Ok, muy bien. Esta palabra que dice aquí, a sus espaldas, esta palabra a sus espaldas, es una palabra muy interesante porque viene de una palabra hebrea que es la palabra ajar, a sus espaldas. Y esta palabra ajar, que la vemos aquí, ajar, esta es la palabra, esta es la palabra en hebreo, y este es el número del diccionario Strong en hebreo, 310, y esta palabra quiere decir detrás, pero también quiere decir después. Ajar es detrás, después. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos esta palabra en hebreo, cuando dice que Abraham levantó sus ojos y vio a sus espaldas, o sea, yo no me imagino, o sea, que levantó sus ojos y tenía ojos atrás en la cabeza, ¿no? Porque dice, levantó sus ojos y vio en sus espaldas. O sea, no checa ahí. Lo que quiere decir esto es que Abraham, cuando el ángel dice detente, levanta sus ojos y ajar, ¿qué quiere decir? Miró después de esto, miró adelante. O sea, en realidad lo que nos está diciendo aquí con esta palabra, ajar, es después, es adelante. O sea, miró lo que venía después, miró lo que iba a suceder después. ¿Dónde? En ese lugar. En ese lugar. Ajar, o sea, él levantó sus ojos y miró lo que venía después. Lo que venía adelante. ¿Y qué es lo que venía adelante? Dice que miró el cordero. ¡Wow! Miró el cordero allí. Miró adelante y vio que estaba el cordero. Por eso dice, luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Abraham levanta la mirada y ve más allá, ve hacia adelante en el futuro lo que iba a suceder. ¿Qué es lo que iba a suceder? Que en ese lugar iba a ser presentado el Cordero de Dios, el Mesías, el Salvador, el que iba a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque ahora Él toma el Cordero, dice que fue y lo tomó, estaba ahí entre los arbustos, así que fue y lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo, a cambio de su hijo, ¿sí? Entonces, él miró hacia adelante. Imagínense, cuando Abraham ve esto, el ángel le dice, detente, no hagas esto. Él levanta sus ojos y mira hacia adelante. Y el Señor, el Padre, le permite ver lo que iba a suceder en ese lugar, de cómo un cordero, el Cordero de Dios,
iba a ser el sacrificio por nosotros. Su hijo ya no iba a morir, su hijo ya no tenía que ser sacrificado, porque ahora Dios en el monte Moría iba a proveer el cordero que iba a morir por nosotros. Y eso es lo que estamos mirando aquí que está sucediendo, y que Abraham pudo ver hacia adelante. Pudo ver hacia adelante. Recuerden la palabra ajar, ajar. Él lo pudo mirar hacia adelante. ¿Sí? Por eso Abraham llamó a este sitio el Señor provee. Y todavía hoy se dice, en el monte el Señor proveerá. Y yo les quiero preguntar, familia, ¿qué es lo que el Señor proveyó en ese monte? ¿Qué es lo que el Señor proveyó en ese monte? Te voy a decir qué proveyó. Tu salvación y mi salvación por la muerte de nuestro Salvador, Yeshua, nuestro Mesías. Eso es lo que Él proveyó. Y eso es lo que Jesús decía al final. Y es el versículo que les quiero dejar para memorizar. Cuando Jesús dijo, Abraham, su padre, se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo viniera. Él lo vio y se puso muy contento. Abraham lo pudo ver. Hoy tú y yo podemos mirar hacia atrás a través de la palabra y podemos ver todo esto que sucedió y la manera tan maravillosa en la cual nuestro Padre Celestial se ha manifestado y hoy en día sigue manifestando su poder al darnos vida por medio del sacrificio de su Hijo. Tú y yo no necesitamos morir. Él ya murió por nosotros. Él fue el sacrificio, el cordero que fue provisto en el monte para morir por nuestros pecados y que así tú y yo pudiéramos tener ese acceso al Padre, porque la palabra dice claramente que ahora tenemos libre entrada a la presencia de Dios por el sacrificio de nuestro Señor. Así que familia, gózate, alégrate y regocíjate. ¿Por qué? Porque Él proveyó el sacrificio por ti, para que tú seas salvo, para que tú seas sano, para que tú seas libre del pecado, libre de la muerte. Él es el Cordero de Dios que murió, fue sacrificado por ti y por mí. Así que tú que me estás escuchando, quiero decirte algo. Tú necesitas recibir ese Cordero, creer que Él murió por ti. Tú necesitas creer que el Padre envió al Cordero, Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías, para morir por nosotros y por medio de Él darnos salvación. Vuelvo a decirlo, no se trata de creer a nuestra manera, de creer lo que nosotros queremos. Por eso nos dejó la palabra. ¿Para qué? Para estudiarla, para leerla, para conocerlo. Y conocer su plan y su propósito para nuestras vidas. No es de decir, ay, es que yo siento. Porque no. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que Abraham sentía bonito de que iba a entregar a su hijo? Iba bien contento y decir, ay, voy a entregar a mi hijo, qué bonito siento. No, para nada. Dicen por ahí algunos, si tuviera que haber ofrecido en sacrificio a su suegra, otra cosa hubiera sido, ¿no? ¿Te imaginas? Ya la va a ofrecer ahí en sacrificio y viene el ángel y dice, detente. Y dice, no, lo que yo empiezo lo termino, Señor. No, ¿verdad? Porque no se trata de ofrecer lo que nosotros queremos. Es lo que Él nos pide. Y lo que Él te pide es, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu vida. ¿Por qué le entregas tu vida a Él? Yo creo que esto es motivo de gozo y de alegría, saber todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuánto Él se ha manifestado. Y yo quiero invitarte a que hagamos una oración. A que podamos hacer una oración y darle gracias por su amor, por su misericordia. Inclina ahí tu rostro donde estés. Y dile gracias, papito, porque tú lo diste todo por mí. Ahora yo puedo ver tu grandeza, tu amor y tu misericordia, dile. Y te agradezco porque tú moriste por mí. Gracias. Gracias, Señor, por tu grande amor. Y por eso aquí está mi vida. Aquí está mi vida, dile. Todo lo que soy yo lo entrego a ti, Señor.
quiero ser un sacrificio de olor fragante ante ti. Y eso es una manera de vivir. Dile, yo quiero que mi manera de vivir sea agradable a ti, Señor. Quiero vivir a tu manera. Gracias porque entregaste a tu Hijo amado, unigénito, para morir por nosotros. Entregaste el sacrificio. Tú has provisto, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Por eso podemos decir, Yahvé Jireh, Yahvé Jireh, porque tú eres el que ha provisto nuestra salvación, ha provisto la vida, porque nosotros estábamos muertos, mas tú nos diste vida, Señor. Y en estos días podemos recordar la muerte de nuestro Salvador. ¿Por qué no le dices a Él, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy? Dile a Él, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Dile, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Sí, Señor, aquí estamos. Todo lo que somos aquí está delante de ti, papito. Reconocemos que quien tenía que morir somos nosotros. Pero en tu amor y en tu misericordia has provisto al Cordero para darnos vida. Y es ahora por Él que tenemos vida. Gracias, dale gracias ahí, dale gracias y dile gracias, porque por ese Cordero yo tengo vida. Gracias, Yeshua, por darme la vida. Gracias, Jesús, por darme el existir. Por eso aquí te entrego mi vida ahora y quiero vivir para ti y quiero vivir a tu manera, para agradarte, para servirte a ti, Señor. Por eso una vez más, levanta tu voz, levanta tus manos ahí donde estás y dile, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Oh, dile, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, y eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Dile por qué, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
para ti. Para ti. Aquí está mi vida. Oh, sí, dile a Él. Aquí está mi vida y todo lo que soy es para ti. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Rey, mi Salvador. Porque he sido salvo por tu sacrificio. He sido salvo por tu amor y tu misericordia. Por eso aquí está mi vida. Por eso aquí está todo lo que soy delante de ti. Sé que tengo defectos, sé que tengo errores, que tengo muchas deficiencias, Señor. Pero yo sé que tú irás cambiando mi manera de pensar, que tú irás transformando mi vida para poder agradarte. Porque hoy quiero vivir para ti, porque hoy quiero agradarte a ti, dile a Él. Por eso aquí está todo, Señor. Porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Oh sí, dile una vez más con todo tu ser. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Oh sí, para ti. Para ti. Gracias, Padre, por todo tu amor y tu misericordia. Gracias, Papito. Amén.